Los periodistas de Troya Noticias preguntan. La utilización del tapabocas sigue siendo tema preocupante para nosotros desde este micrófono de Troya Noticias Edición Central. Fredemiro, lo que vimos ayer en el Estadio Metropolitano de Barranquilla nos deja muchos interrogantes. Nos gusta la alegría de la gente apoyando a la selección, pero en ese paneo de las cámaras de Caracol Televisión, mucha gente sin tapabocas. ¿En Barranquilla no hay coronavirus? Debe existir como en todo el país y en todo el mundo, indudablemente. Usted hace un comentario que es la radiografía de lo que observamos ayer en el Metropolitano. Fútbol con alegría, pero salud expuesta, haciéndole coqueteos a la guadaña y la muerte ahí acechando. Pero también da una tristeza extrema ver cómo padres de familia en esos paneos que hicieron las cámaras de Caracol, observamos varios niños de 12, 14, 16 años, también en la misma situación de sus padres. El tapabocas, yo creo que ayer brilló por su ausencia en un 95%. Es que todo el mundo estaba despojado de esa medida de seguridad y que tenemos que hacer viral la frase, tapabocas salva vidas. Sí, yo el tapabocas no me lo quito. Es decir, es una medida de protección. Carlos, está pasando en el Festival de la Leyenda Vallenata, mucha gente, allí se consume licor. Tapabocas, bien, gracias, porque no lo están utilizando. Tampoco lo están utilizando en Transmilenio, en los taxis en Bogotá e incluso en restaurantes y en centros comerciales. Tal vez eso que se trató de hacer ayer en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en el partido entre Ecuador y Colombia, al principio a toda la gente se la veía con tapabocas, pero después de la emoción, eso pasó a ser cosa del pasado. Y llama la atención la propuesta de la Asociación Nacional de que ir eliminando el tapabocas en sitios abiertos como parques y demás. Está con nosotros el doctor Gilberto Triana. Vamos a consultarle, él es médico, a consultarle sobre esta tendencia que está tomando fuerza en nuestro país. Doctor Triana, bienvenido a Troya Noticias Edición Central. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Luis Guillermo Troya, muy gentil a ti, a Troya Noticias y a Fredemiro Cruz, a toda su mesa de trabajo. ¿Qué tan oportuno es, doctor Triana, que pues se vaya teniendo esta actitud de relajamiento entre nosotros en el ambiente colombiano, en los eventos, en las calles y demás, de ir dejando de lado poco a poco, como estamos observando, el tapabocas? El tapabocas es una medida higiénica, porque realmente el virus se transmite a través de la tos, el estornudo, el esputo, y es importante para evitar el contagio con todas las demás personas. Y eso es importantísimo que se utilice, pero vuelvo a repetir, se transmite más a través de la tos, el estornudo, el esputo. Lo demás, pues, realmente no se transmite. Es un virus que requiere del tratamiento adecuado en los pacientes en primera instancia. A veces lo que ocurre es que no se les presta el servicio requerido a tiempo. Pero esa transmisión en los 3 factores que usted nombra, doctor Gilberto Triana, con los buenos días, ¿se puede evitar con el uso de tapabocas? Sí. Además, cuando se está vociferando, cuando se está gritando, cuando se tiene esa emoción, es importantísimo el tapabocas, porque ahí es cuando se contagia a todo el conglomerado que está al lado nuestro. Porque al gritar, al esputar, al tener esa emoción tan como se observó anoche, sí es un peligro. Tenemos que observar y tener muchísimo cuidado al respecto. Doctor Triana, otras enfermedades aparte del coronavirus se transmiten exactamente igual.
las gripas comunes, pero también la tuberculosis y otro tipo de enfermedades. ¿Usted considera adecuado que una vez se declare el coronavirus o el COVID-19 como una endemia, deberíamos seguir usando el tapabocas, teniendo en cuenta que hoy aprendimos que definitivamente tapabocas puede ser un gran muro para evitar contagios de otras enfermedades también? Es importante su uso en determinadas ocasiones, como por ejemplo el partido de ayer, y a su vez también que se haga un tamizaje a la población, sobre todo en tuberculosis y todas las enfermedades de tipo transmisible, todos los virus, porque se ha descuidado un poco eso a nivel nacional. La tuberculosis ya se había erradicado en Colombia hace mucho tiempo, pero en las administraciones pasadas, inclusive en esta, se ha descuidado mucho porque le cedieron eso a las EPS y estas no venían prestando ese servicio. Entonces es importante que se le ponga atención para evitar mayores inconvenientes en un futuro. Doctor Triana, ¿y esta radiografía se va a replicar en los próximos meses o por el contrario usted ve desde su experiencia que meses como diciembre, como enero se podría aminorar el contagio? ¿Cuál es su lectura? Si no tenemos cuidado, si no educamos nuestra población, vamos a tener unos contagios muy severos, porque el caso de ayer, con esas emociones tan extraordinarias que las hubo, sin el tapabocas va a haber muchísimo contagio, y eso es de tener mucho cuidado. Y no vamos a hablar únicamente del todo coronavirus, de la gripe, sino la tuberculosis y un sinnúmero de patologías más. Por lo tanto, es importante la educación en nuestra población en cuidados, incluyendo cada vez que nos sentimos con algunas molestias, pues no acudir a estas reuniones masivas, porque vamos a contagiar a todas las demás personas. Aquellas personas pacientes que se sientan con decaimiento, con estornudo, con tos, pues no acudir a esas reuniones, porque va a contagiar a toda la población. Doctor Triana, muchos trabajadores han sido contagiados en sus zonas de empleo. A pesar de esto, la situación con el COVID-19 no ha sido considerada hasta el momento como una enfermedad laboral. ¿Usted cómo lo ve desde su perspectiva? Bueno, toda entidad, toda empresa debe tener medidas específicas de higiene. Las básicas, las más importantes. Y si el trabajador está a menos de 2 metros de distancia, deben de tener las medidas necesarias, en ese caso tapabocas y demás elementos de protección. Eso es la responsabilidad de cada empresa y eso se debe de empezar a utilizar. Eso incluso debe ser una medida higiénica industrial para poder evitar inconvenientes en un futuro de la población. Si no se toman esas medidas, vamos a tener inconvenientes. Ahora, el caso, por ejemplo, del campo, que la mayoría de trabajadores del campo están a 2, 3, 4, 5, 10 metros de distancia, ahí no tienen ningún problema, no es necesario. Pero, y a campo abierto tampoco, que las personas estén a más de 2 metros de distancia, no es necesario. Pero cuando se esté a menos de 2 metros de distancia, sí es necesaria la medida.
Sí, doctor Triana, algo final. Nadie mejor que usted como médico para hacer un llamado a través de este micrófono de Troya Noticias Edición Central al no relajamiento, a la utilización del tapabocas, la debida distancia entre una persona y otra, porque se habla también desde fuentes científicas de la posibilidad de un cuarto pico de contagio frente a esta pandemia de coronavirus. Sí, hay un sinnúmero de cambios y se requiere en el menor tiempo posible de una educación al máximo de la población, de medidas de higiene, de distancia y demás. Si eso se logra, vamos a evitar contagios en un futuro. Si no se hace esto, indudablemente que todos los virus van mutando de acuerdo a la población y a las medidas que no se utilicen. Estoy hablando de mutación porque no tan solo viene el virus, el Delta, sino van a presentarse muchas más. En este momento, este es un virus que va a estar con la humanidad. Lo único que se requiere es medidas de higiene y también tratamientos a tiempo cuando el paciente empieza a sentir molestias, actuar de inmediato y superar las etapas. Si esto no ocurre, los pacientes se agravan. Sí, doctor Gilbert Noticias Edición Central, y por concientizarnos, porque se trata es de eso, que nos concienticemos del grave peligro del que aquí denominamos como diminuto enemigo letal que sigue vivo, acechando, el coronavirus. Es usted muy amable, muchas gracias, buen fin de semana. Muy gentil a ti, Luis Guillermo, al noticiero y a su mesa de trabajo, a Fredemiro Cruz y a toda la mesa de trabajo por esta llamadita. Muchos éxitos, feliz día y una semana, fin de semana extraordinario. Gracias, doctor Triana. Escuchando, Vivian, al doctor Triana, pues no estamos haciendo la tarea bien, ¿no? No, definitivamente no, y lastimosamente, pues, mire, con el tema de toda la reactivación ya de eventos, de discotecas, bares, restaurantes, que aunque pues se habla de un aforo del 75%, realmente la gente se ha ido relajando, se ha ido descuidando con el tema de los protocolos de bioseguridad. Y debo insistir en que es necesario tener paciencia, hay que llenarse de paciencia, ya esperamos mucho tiempo para ponernos a último momento, cuando ya estamos casi que lográndolo, por fin sobreaguando, vernos de pronto abocados a unas nuevas cuarentenas por cuenta de un nuevo pico, por cuenta de que no hemos sido responsables. Seamos responsables, utilicemos el tapabocas, lavémonos las manos, evitemos las aglomeraciones, hay que usar el tapabocas. Mire, Luis Guillermo claramente dijo que si no se comportaban en el estadio, había ya comenzado a haber incrementos en los contagios por el tema de la variante Delta, y ya comienza a haber esta situación en diferentes partes del país en donde la gente está en un relajo, y podría decirse un relajo porque están en un relajo, y realmente ya como que se les olvidó que hay pandemia. Entonces hay que cuidarse y hay que seguir usando el tapabocas. Sí, Carlos, somos caprichosos. El colombiano de por sí es a llevar la contraria. Creo que ese es un perfil que nos identifica. Y nos ponemos nerviosos, nos ponemos bravos si alguien nos dice, mire, por favor, utilice el tapabocas. Está ocurriendo en los centros comerciales. Ya nadie se atreve a decirle algo al otro porque sabe que se va a encontrar con un problema. He sido testigo de primera mano de discusiones entre compatriotas en Transmilenio, en un taxi, en centros comerciales, y las personas reaccionan de manera
muy grosera y fuera de contexto a solicitudes de que se coloquen el tapabocas. Así que uno se queda en silencio, pero la verdad que la intolerancia y la manera como las personas están reaccionando también es un tema de salud pública que aquí hemos venido desarrollando en Troya Noticias Edición Central y que le alertamos al gobierno distrital y nacional también sobre estas consecuencias de no adoptar las medidas que se requieren para atender esta etapa de la emergencia sanitaria del coronavirus.